No es solo sexo, es tu sombra hablando, dice Jung. Este no es un video sobre sexo, es un viaje al centro de tu alma. Prepárate para descubrir por qué deseas lo que deseas y cómo tu cuerpo podría estar gritando lo que tu mente se niega a aceptar. ¿Alguna vez te has sentido atraído por alguien al punto de perder el control? Y luego preguntarte por qué. ¿Por qué sientes deseo justo por quien no te conviene? ¿Y si te dijera que no eres tú el que elige, sino tu sombra? Capítulo 1. El deseo como mensaje del inconsciente. Carl Gustav Jung, fundador de la psicología analítica, afirmaba que el deseo no es una simple respuesta biológica al atractivo físico. Para él, el deseo es un símbolo del alma, una expresión del inconsciente que busca manifestarse a través del cuerpo y la emoción. Cuando sentimos un impulso abrumador hacia alguien, cuando no podemos sacarnos a esa persona de la cabeza, a menudo creemos que se trata de amor a primera vista o atracción física pura. Pero Jung nos invita a mirar más profundo. ¿Qué parte de ti es la que realmente se siente atraída? Jung proponía que muchas de nuestras elecciones amorosas o sexuales están gobernadas por mecanismos inconscientes, especialmente la proyección. La proyección ocurre cuando colocamos en otra persona cualidades, emociones o necesidades que no reconocemos en nosotros mismos. Así, la persona que nos fascina podría estar reflejando partes de nuestra psique que hemos reprimido, negado o simplemente olvidado. El deseo en este contexto no es casual, es una señal. Cuando el inconsciente detecta en otro una imagen que coincide con su contenido reprimido, se produce una reacción emocional intensa. Es como si una parte oculta de nosotros despertara al contacto con esa persona. No deseamos al otro por quien realmente es, sino por lo que representa para nosotros. Jung decía que muchas veces el objeto de nuestro deseo es, en realidad, una proyección de nuestra propia alma. Este tipo de deseo puede ser apasionado, magnético e incluso adictivo, pero también puede generar confusión y sufrimiento. Porque cuando la realidad se impone y descubrimos que el otro no encarna lo que imaginábamos, el hechizo se rompe. En ese momento aparece la decepción. Pero lejos de ser un fracaso, Jung veía esta desilusión como una oportunidad, la posibilidad de retirar la proyección y comenzar a ver al otro como realmente es. Por eso, el deseo es un mensajero del inconsciente. No es un enemigo ni una debilidad, es una guía. Si aprendemos a escucharlo con atención, a leerlo simbólicamente, podemos descubrir qué aspectos de nuestra alma están buscando integración. Tal vez lo que llamamos atracción sea, en verdad, una parte de nosotros gritando por ser reconocida. Así, Jung nos anima a mirar más allá del impulso inicial. Nos invita a preguntarnos, ¿qué me está queriendo decir este deseo? ¿Qué parte de mí está emergiendo a través de esta atracción? Porque cuando el deseo se convierte en conciencia, deja de ser ciego y comienza a iluminar el camino hacia uno mismo. Capítulo 2. La sombra que seduce. En la teoría junguiana, la sombra es uno de los conceptos más fascinantes y, a la vez, más desafiantes. Representa todo aquello que no aceptamos de nosotros mismos, nuestras emociones reprimidas, nuestros deseos prohibidos, nuestros impulsos rechazados. Es la parte de la psique que no encaja con la imagen que tenemos de quienes creemos ser. Y sin embargo, la sombra no desaparece por ignorarla. Al contrario, se hace más fuerte, más autónoma, más influyente. Jung explicaba que cuando la sombra no se integra conscientemente, se manifiesta de forma proyectada, es decir, la vemos en los demás sin reconocerla como propia. En el contexto del deseo sexual,
esta proyección puede adquirir una fuerza abrumadora. Sentimos una atracción que parece irracional, poderosa, incluso peligrosa. No sabemos por qué esa persona en particular nos enciende, pero la verdad es que esa chispa no proviene de fuera, sino de dentro. Lo que nos seduce, muchas veces, es nuestra propia sombra reflejada en el otro. Nos fascina su libertad porque hemos reprimido la nuestra. Nos atrae su intensidad porque hemos negado nuestras emociones profundas. Nos captura su oscuridad porque nunca hemos querido mirar la nuestra. La sombra seduce precisamente porque es lo que hemos silenciado. Jung señalaba que este tipo de atracción no es ni buena ni mala en sí misma. Es una oportunidad. Cuando alguien activa nuestra sombra, lo que está haciendo es señalarnos el camino hacia la totalidad. Nos está mostrando, sin saberlo, lo que aún falta por integrar. Por eso, en vez de huir de estas pasiones, Jung proponía acercarse a ellas con conciencia, no para actuar ciegamente sus impulsos, sino para escucharlas, entenderlas y transformarlas. Pero este proceso no es fácil. Implica reconocer aspectos de nosotros que tal vez nos avergüenzan o asustan. Implica romper la imagen idealizada que tenemos de nosotros mismos. Requiere humildad, valentía y mucha honestidad. Pero el premio es inmenso. Una vida más auténtica, relaciones más profundas, un deseo más consciente. La sombra no es nuestro enemigo. Es una parte de nosotros clamando por ser vista, amada, integrada. Y muchas veces el cuerpo, a través del deseo, es el canal que utiliza para hablar. Cuando entendemos esto, el sexo deja de ser solo una experiencia física y se convierte en un portal hacia el alma. ¿Te has preguntado alguna vez por qué alguien que te lastima también te atrae? ¿O por qué te obsesionas con una persona que no te conviene? Tal vez no sea amor. Tal vez sea tu sombra tratando de encontrarte. Capítulo 3. Sexo como transformación psíquica. Para Carl Jung, el acto sexual iba mucho más allá de lo físico. Él lo entendía como una oportunidad de transformación psíquica profunda. En su visión, el encuentro íntimo entre dos personas no es solo la unión de dos cuerpos, sino un acto cargado de símbolos, significados y fuerzas inconscientes. Es una escena ritual en la que se movilizan energías arquetípicas, la unión del masculino y el femenino, la fusión de lo consciente con lo inconsciente, el cruce entre la sombra y la luz. Cuando el sexo ocurre sin conciencia, puede convertirse en una experiencia vacía, repetitiva o incluso destructiva. La pasión desenfrenada sin reflexión puede conducir a relaciones de codependencia, a patrones de autodestrucción o a la compulsión de repetir vínculos dolorosos. Jung advertía que cuando el inconsciente domina, el individuo pierde el poder de elección. Entonces, el sexo deja de ser un medio de conexión y se convierte en un síntoma, una vía de escape o una expresión de trauma no resuelto. Pero cuando el encuentro sexual se vive con atención, respeto y profundidad, puede abrir las puertas de la psique. Puede llevarnos al reconocimiento de quiénes somos realmente, de qué deseamos, de qué tememos y de qué estamos evitando. Puede ser, en palabras de Jung, una alquimia del alma, un espacio donde lo oscuro se vuelve consciente, donde lo reprimido es aceptado y donde la energía de la libido, tan poderosa, se canaliza hacia el crecimiento interior. En las culturas antiguas, el sexo era visto como un acto sagrado. Desde los ritos tántricos hasta las visiones místicas del Eros griego, se reconocía en el deseo una fuerza que conectaba al ser humano con lo divino. Jung, influenciado por estas visiones simbólicas, retomó esta idea. El deseo sexual no es un pecado,
sino una puerta hacia lo más profundo del ser, una energía que, bien canalizada, puede llevar a la expansión de la conciencia. El verdadero poder del sexo no reside en la técnica ni en el placer inmediato, sino en su capacidad de revelar. Revelar heridas, miedos, necesidades, pero también potenciales, intuiciones y verdades ocultas. En un encuentro íntimo con presencia y entrega, la psique se desnuda junto con el cuerpo. Y lo que emerge no es solo goce físico, sino transformación espiritual. Por eso, Jung proponía que el acto sexual debía ser considerado con reverencia, no por moralismo, sino porque moviliza fuerzas que pueden sanar o herir. En su visión, el sexo consciente es una forma de individuación, una vía para conocer e integrar todos los aspectos del ser, incluso aquellos que el ego preferiría evitar. Es, en definitiva, una puerta hacia lo sagrado. Capítulo 4. El otro como espejo de tu psique. Carl Jung afirmaba que no podemos conocernos a nosotros mismos en el vacío. Es en la relación con el otro donde nuestras sombras se revelan, donde nuestras heridas se activan y donde nuestra verdadera psique se refleja. El otro, en este contexto, no es simplemente una persona con quien compartimos afecto o deseo, sino un espejo viviente de nuestras partes inconscientes. Cada gesto que nos hiere, cada reacción desproporcionada, cada emoción intensa, puede ser una señal de que el otro está reflejando algo no resuelto dentro de nosotros. Esto no significa que el otro tenga la culpa de nuestro sufrimiento. Jung advertía contra la proyección, ese mecanismo inconsciente por el cual colocamos en los demás nuestras propias emociones no procesadas. Cuando proyectamos, perdemos contacto con la realidad. Vemos al otro no como es, sino como símbolo de nuestra historia interna. Una crítica que nos duele puede no deberse al tono del otro, sino a una voz interna que llevamos desde la infancia. Un rechazo puede activar memorias de abandono no sanadas. En estos casos, el otro solo nos está mostrando lo que ya vive dentro. Este enfoque transforma completamente la forma en que vivimos nuestras relaciones. Ya no se trata solo de buscar placer o seguridad, sino de observar lo que cada vínculo nos dice sobre nosotros mismos. ¿Qué me hace sentir esta persona? ¿Qué parte de mí se activa cuando estoy con ella? ¿Estoy reaccionando al presente o reviviendo un dolor del pasado? Las respuestas a estas preguntas pueden revelarnos mucho más que años de aislamiento introspectivo. Jung decía que el conflicto es necesario para el crecimiento. Y en el vínculo con el otro, esos conflictos son inevitables, pero también son oportunidades. Cada desacuerdo, cada malentendido, puede convertirse en una puerta hacia el autoconocimiento si dejamos de señalar hacia afuera y comenzamos a mirar hacia adentro. Porque lo que más nos molesta del otro suele ser aquello que no aceptamos de nosotros mismos. En este sentido, la relación se convierte en un laboratorio psicológico, un espacio donde las emociones no son errores, sino materiales de trabajo, donde los malestares son pistas, no amenazas, y donde el amor no es solo satisfacción, sino transformación. Cuando vemos al otro como espejo, ya no esperamos que nos complete. Entendemos que está ahí para mostrarnos lo que aún necesitamos completar en nosotros. El desafío, por supuesto, es no confundir espejo con verdad absoluta. El otro refleja, pero también tiene su propia historia, sus propias sombras, sus propios reflejos. Por eso, la conciencia es clave. Observar lo que sentimos, sin juzgar ni huir, nos permite usar el vínculo como herramienta de individuación. Porque, como decía Jung, el encuentro de dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay una reacción, ambas se transforman.
Capítulo 5. Erotismo y arquetipos. Dentro de la visión junguiana, el erotismo no es simplemente una expresión física o emocional del deseo, sino una manifestación simbólica de fuerzas arquetípicas profundas. Los arquetipos, según Jung, son patrones universales que habitan el inconsciente colectivo, imágenes primordiales que todos compartimos, sin importar la cultura, el tiempo o el lugar. El amante, la diosa, el héroe, la madre, el hechicero. Cada uno representa aspectos fundamentales de la psique humana. Cuando sentimos una atracción erótica poderosa hacia alguien, esa persona puede estar encarnando uno de estos arquetipos en nuestra experiencia. Nos sentimos seducidos, no solo por su cuerpo o su presencia, sino por lo que representa simbólicamente. Tal vez activa nuestra necesidad de ser rescatados, como el héroe, o despierta nuestra intuición dormida, como la sacerdotisa, o quizás refleja nuestra energía creativa reprimida, como el amante. El acto sexual, entonces, se convierte en un escenario arquetípico. No es simplemente placer, es drama psíquico. En el lecho compartido, revivimos mitos antiguos, la unión de lo masculino y lo femenino, la lucha entre la razón y la pasión, el juego entre la libertad y la entrega. Cada encuentro puede ser leído como una representación viva de estos patrones internos. Jung creía que este simbolismo era real, no metafórico. A través del cuerpo, el alma se expresa. El problema surge cuando no somos conscientes de los arquetipos que estamos activando. Podemos confundir el arquetipo con la persona real. Idealizamos, idolatramos, proyectamos. Vemos a alguien como nuestro salvador, nuestro todo, nuestro destino. Pero en realidad, lo que estamos viendo es una imagen interna no reconocida. Y cuando esa imagen se rompe, cuando el otro se revela humano, aparece la crisis. Jung advertía que esto es inevitable y necesario, porque el crecimiento real empieza donde termina la ilusión. El erotismo arquetípico no se limita a la atracción sexual. También puede ser espiritual, emocional o creativo. Es esa energía que nos mueve, que nos empuja hacia el otro, que despierta en nosotros una vitalidad nueva. Cuando aprendemos a reconocer los arquetipos en juego, dejamos de ser víctimas de nuestras pasiones y comenzamos a ser sus intérpretes. Podemos dialogar con ellas, aprender de ellas, canalizarlas hacia formas más elevadas de relación. Jung no temía al deseo, lo respetaba, veía en él una fuerza capaz de conectarnos con lo más profundo de la existencia. Pero también sabía que sin conciencia, esa misma fuerza puede arrastrarnos. Por eso, nos invita a mirar cada atracción intensa como un mensaje. ¿Qué arquetipo se está manifestando en mí? ¿Qué parte de mi historia personal está siendo activada? ¿Es esta persona o es lo que representa? Estas preguntas no eliminan el deseo, pero lo transforman en una vía de conocimiento. Capítulo 6. Cuando el sexo duele. No todas las experiencias sexuales conducen al éxtasis o a la unión profunda. A veces, el sexo duele, y no por lo físico, sino por lo emocional, lo psíquico, lo simbólico. Carl Jung entendía que las relaciones íntimas son campos fértiles donde se manifiestan no solo el deseo y la pasión, sino también la herida, la historia no resuelta, la sombra. Cuando el sexo se convierte en una fuente de vacío, de obsesión o de sufrimiento, es necesario preguntarse, ¿quién en mí está eligiendo esta conexión? Desde la perspectiva junguiana, el sufrimiento en el encuentro sexual suele revelar aspectos de la psique que han sido olvidados, rechazados o fragmentados. No elegimos mal por azar, elegimos
desde la herida. Nos sentimos atraídos por personas que, de manera inconsciente, activan nuestras carencias más antiguas, nuestros patrones familiares, nuestros temores infantiles. Y lo que comienza como atracción puede volverse rápidamente una repetición de trauma si no hay conciencia. Jung advertía que el inconsciente siempre busca completarse. Por eso, atrae a nuestra vida a figuras que representan lo que necesitamos integrar, aunque el proceso sea doloroso. Una relación tóxica, una atracción insana o un vínculo destructivo pueden ser el modo en que la psique intenta mostrarnos qué parte de nosotros aún necesita ser sanada. El sexo, en estos casos, no es solo una descarga, sino un espejo brutal de lo que llevamos dentro. El dolor en el sexo también puede surgir cuando la conexión es superficial, cuando hay una desconexión entre cuerpo y alma. En nuestra cultura, el erotismo a menudo se presenta como un fin en sí mismo, desligado de la emoción, del vínculo, de lo simbólico. Pero Jung proponía que el verdadero deseo surge del alma, y cuando el alma no está presente, el cuerpo lo siente. El vacío posterior a un encuentro carnal puede ser más elocuente que 1000 palabras. Puede hablarnos de una necesidad más profunda, la necesidad de conexión verdadera. Sanar este dolor implica, en primer lugar, reconocerlo, no justificarlo, no negarlo, no romantizarlo. Implica mirar hacia adentro y preguntar, ¿por qué permito lo que me hiere? ¿Qué parte de mí cree que no merece más? ¿Qué historia inconsciente estoy repitiendo una y otra vez? Jung creía que sólo la conciencia podía liberar al individuo del destino inconsciente. Y esto aplica también, y sobre todo, en el terreno del deseo. El sexo duele cuando olvidamos que somos alma, no solo cuerpo. Duele cuando usamos el cuerpo para callar al alma. Pero también puede sanar cuando se vive con presencia, respeto y amor. Jung no condenaba el deseo, pero sí advertía contra el deseo ciego. Porque donde no hay conciencia, hay compulsión. Y toda compulsión no es más que una herida que pide ser escuchada. Capítulo 7. Del deseo a la conciencia. Carl Jung nos enseñó que la conciencia no se alcanza evitando el deseo, sino atravesándolo con lucidez. El deseo no es el enemigo, pero sí puede convertirse en un guía peligroso cuando no lo comprendemos. La atracción intensa, el impulso sexual desbordado, la obsesión por alguien, son fenómenos psíquicos que, cuando no se integran, pueden tomar el control de la vida emocional. La pregunta no es cómo evitarlos, sino cómo transformarlos en conciencia. El deseo inconsciente tiende a repetirse. Nos empuja una y otra vez hacia el mismo tipo de persona, hacia los mismos patrones de relación, hacia los mismos conflictos. En lugar de vivir el amor, lo sufrimos. En lugar de evolucionar, repetimos. Jung decía que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el destino dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Esta es la raíz de muchas relaciones tóxicas, de los vínculos pasionales que se vuelven cárceles emocionales. El primer paso es la observación. Mirar el deseo sin actuar de inmediato, sin juzgarlo, sin reprimirlo. Preguntarnos, ¿qué parte de mí está hablando a través de esta atracción? ¿Qué representa esta persona para mi psique? ¿Qué me hace sentir y por qué? Esta actitud de atención permite que el deseo deje de ser un impulso ciego y se convierta en un lenguaje del alma, un símbolo a descifrar. Pero observar no es suficiente. Es necesario también integrar. Eso implica asumir la responsabilidad por nuestras proyecciones, reconocer nuestras heridas, aceptar nuestras necesidades más profundas. Jung no creía en reprimir el deseo, sino en transformarlo.
La energía de la libido no desaparece, pero puede sublimarse, convertirse en creatividad, en introspección, en servicio, en amor consciente. El camino del deseo a la conciencia es también un camino de duelo. Hay que renunciar a ciertas fantasías, a ciertas idealizaciones, a la imagen infantil del amor perfecto que nos salvará del dolor. Pero en esa renuncia nace una nueva forma de amar, más libre, más madura, más real. No se trata de tener el control sobre el deseo, sino de no ser controlado por él. Cuando aprendemos a dialogar con nuestro deseo, a escuchar lo que tiene para decirnos, nos volvemos más completos. Ya no buscamos que el otro llene nuestros vacíos, porque estamos dispuestos a mirarlos. Ya no elegimos desde la carencia, sino desde la presencia. Y entonces, el deseo se convierte en una fuerza aliada, un puente entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Bath. El sexo como espiritual desde la perspectiva junguiana. El sexo no es solamente una quo, sino una experiencia espiritual. Jung Q en el encuentro entre dos personas. Especialmente cuando hay presencia se abra en espacio sagrado. No se trata de misticismo, sino de una vivencia real donde lo profundo del alma se y del cuerpo. Cuando dos personas se unen con respeto, vulnerabilidad y amor, participando de una forma de este tipo de ha sido reconocida por diversas tradiciones espirituales. En el Tantra, por ejemplo, el erotismo es visto como una de en la alquimia q profundamente a Jung, el de la sexio, representaba la conjunción, la del sol y la luna, del oro y la plata, de la materia, no eran, steno representations, de procesos reales. La sexo consciente es una forma de alquimia del alma. Cuando se vive desde stella decir una descarga de tensión y se convierte en un ritual, cada gesto, cada mirada, cada caricia, se vuelve significativo. I know. Hay prisa, no hay exigencia, no hay presencia. Y esa presencia permite que lo divino, lo eterno, lo sagrado, se haga visible en lo cotidiano. La piel se transforma en el silencio compartido en templo, el orgasmo en del ser, para ligar a este nivel requiere trebio interior. No basta con decirlo, hey que preparas para sostenerlo. Plica limpiar las preocupaciones, sanar las horba, integrar la sombra, entonces el otro, deja decir, un objeto de deseo, y se convierte en un espío del alma. Jung que podemos amar de verdad, cuando dejemos de usar al otro como un medio para llenar nuestras carencias. El amor maduro, el sexo consciente, nace de la abundancia en interior. Enfoque redefined la espiritualidad está de escapar del cuerpo, del deseo o del mundo. Se trata de habitar los plenamente, con conciencia, con gratitud, con profundidad. El camino espiritual junguiano no es ni negador, es integrador. Celebra la vida en todas sus dimensiones. Y reconoce que el deseo leos decir en pueda ser una hecha lo sagrado. Cuando el sexo se vive como espiritual, cambia la forma en que nos relacionamos. Ya no buscamos conquistar, impresionar o pasear. Buscamos conectar, compartir, crecer juntos. La intimidad se
vuelve camino. Y cada encuentro, una oportunidad de recordar that todo angelo, lo que realmente buscamos, es la unidad, con lo profundo de nosotros mismos. Relación que despiertan. En la Jungweana, las relaciones son vistas como caminos hacia la no, todas destinadas a dura, pero si todas tienen algunas lagon par de sofrir, otras par curart, y muchas simplemente par dispart. Junculos importantes, aquellos, cunos token de forma visceral, son expresiones del proceso de EZ, de la del ser, humano por valvers, completo. Hey personas que entran en nuestra vida, y sacudan nuestras trutas profundas. No por lo que hacen, sino por lo que despiertan. Activan emociones, olvidadas, sacan, a float traumas del pasado, y al mismo tiempo, nos invitan a una nova de nosotros mismos. Son encuentros, que nos quiebran, y nos revelan, que nos hacen sentir vivos, anquedula. Estas relaciones, no siempre son pero son necesarias. Jung habluba de la sincronicidad como es misterioso en el que dos eventos, aparentemente sin causal, se encuentran en el tiempo de forma significativa. Muchas veces, lagon estas personas, no las buscas, no las entiendes, pero su presencia transforma. Y cuando esto sucede en el terreno del amor, del deseo, la es potente, porque toca el alma. Del cuerpo, el inconsciente, del. En este tipo de relaciones, lo importante, no es duran, sino te movan, no son amoras, para pasar, sino para aprender, para ver con otros, hoyos, para sentir desde otra parte, para reencontrar a del reflejo, del otro. Y muchas veces, cuando intentas hacer a estos los pierdes, porque su naturaleza es despertar, no permanecer. Su es abrir puertas, no construir casas. Aceptar esto, no es. Nuestra tierra nos ha enseñado a medir el valor del amor por su su profundidad. Pero desde la mirada cada persona que nos conmueve profundamente es un maestro, no porque sepa, sino porque nos confronta con nosotros mismos, nos hace elegir, repetir o transformar, dormir o despertar, sobrevivir o vivir. Por eso, Jung invitaba a ver cada como una oportunidad, no importa si fue breve, dolorosa, incomprendida. Cita, ilgo que, no cita, acrisa entonces fue sagrada. Porque el verdadero de los encuentros significativos no es el apego, sino la YNE's proceso, el alma, se despierta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces nos sentimos vacíos después de una conexión que parecía prometedora? Hoy vamos a explorar una perspectiva fascinante sobre las relaciones humanas que va más allá de lo superficial. Imagina por un momento que cada encuentro significativo en tu vida es como un mensaje del universo. No hablamos solo de atracción física, sino de algo más profundo, la voz de tu ser interior intentando comunicarse contigo. ¿Sabes? A menudo buscamos conexiones pensando que necesitamos una cosa, cuando en realidad nuestro ser interior anhela algo completamente diferente. Es como tener sed y confundir el agua con un espejismo. La buena noticia es que podemos aprender a escuchar esa voz interior. Cuando lo hacemos, nuestras relaciones
se transforman. Ya no actuamos desde la necesidad, sino desde la plenitud. No buscamos llenar vacíos, sino compartir abundancia. Este viaje de autodescubrimiento nos permite crear vínculos más auténticos y significativos. Es un camino hacia el verdadero encuentro con uno mismo y con los demás. Si este mensaje resuena contigo, dale like y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete para más reflexiones que te ayudarán a entender mejor tus relaciones y a ti mismo. Nos vemos en el próximo video.